Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico en $124.000, pero no duró nada. Y esto es por muy malos datos, sobre todo macroeconómicos en Estados Unidos, y una noticia que tiene que ver con la reserva estratégica de los Estados Unidos que tampoco fue positiva. Vamos a hablar de esto y muchísimo más en este análisis semanal, así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis semanal donde vamos a hablar de qué es lo que pasó con Bitcoin y en general con el mercado norteamericano. Más allá de que esta semana el mercado norteamericano hizo un nuevo máximo histórico, tenemos novedades que no son muy alentadoras para el futuro de la economía de los Estados Unidos. Pero vamos primero al título de este video. ¿Qué es lo que pasó con Bitcoin? Esta semana tuvimos datos muy importantes acerca de la economía de los Estados Unidos. Uno de estos datos era el dato de IPP, Índice de Precios al Productor, que es como el índice de precios al consumidor, o sea, el dato de inflación, pero de los productores. O sea, cuánto le aumentan los precios a los productores, que con esos precios producen y le venden a los consumidores. Por eso el dato de índice de precios al productor es muy importante para poder prever cuánto puede ser el próximo dato de índice de precios al consumidor, porque lo que le aumenten a los productores se va a trasladar, lógico. El último dato había dado 0 y lo que el mercado esperaba para este mes es que dé 0,2, terminó dando 0,9. Este es un poco el efecto que empezamos a ver de las decisiones que se han tomado con el tema de los aranceles. Vieron que siempre Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dice que no baja la tasa de interés porque quiere esperar a ver cuáles son los efectos que va a tener las decisiones de Trump con respecto a la inflación y en base a eso tomar decisiones de política monetaria. Bueno, un poco se debe a esto. Empezamos a ver los efectos de las decisiones que se tomaron respecto a la política arancelaria. Con un dato tan malo de la inflación de los productores, empieza a crecer una expectativa de que puede reflotar la inflación que parecía haberse terminado. Esta noticia fue un sacudón para el mundo de las criptomonedas que encima se potenció con otra noticia que también fue muy importante, que hizo que definitivamente Bitcoin tenga el bajón que vimos en los últimos días. Porque más allá de estas noticias, el mercado en general, digo el mercado norteamericano, no tuvo una caída considerable. De hecho, hizo un nuevo máximo histórico. Simplemente tuvo una pequeña corrección. Pero sí el mercado cripto tuvo una caída un poco más fuerte. Y esto es por una noticia que le impacta de forma directa al mercado cripto. Y tiene que ver con la reserva estratégica de criptomonedas. Esta semana, Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, anunció que no van a comprar más Bitcoin. Solamente van a tener los que ya fueron incautados y no van a tener más de los que ya tienen. Al mismo tiempo dijo que están explorando nuevas vías neutrales para poder incorporar Bitcoin. ¿A qué se refiere con vías neutrales? Básicamente que no usan dinero de los contribuyentes, que no toman deuda, que no emiten dinero y que tampoco van a utilizar el dinero de los impuestos para comprar Bitcoin. Esas formas pueden ser, como han sido en el pasado, pueden ser incautaciones, donaciones, ingresos extraordinarios, también la posibilidad de un swap de un activo por otro. De repente, si Estados Unidos quiere cambiar oro, los oros que tiene como reserva, un porcentaje por Bitcoin, lo podría hacer, pero lo que descartó por completo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos es no van a comprar Bitcoin con el dinero de la gente. Y esto sí fue un bombazo para el mundo de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque se esperaba, según lo que había dicho Donald Trump en su promesa de campaña, que Estados Unidos iba a empezar a armar su reserva estratégica de cripto comprando 200.000 bitcoins por año. Que teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene ya casi 200.000 bitcoins por incautaciones, si compraba 200.000 bitcoins por año durante los 4 años del mandato de Donald Trump, iba a terminar con 1 millón de bitcoins, que son los mismos bitcoins que hoy tiene Satoshi Nakamoto, generando una demanda brutal y un FOMO generalizado por el resto de los gobiernos. Si Estados Unidos está comprando, todos los gobiernos van a querer hacerlo también. La realidad es que esta fue la noticia que detonó el mercado de las criptomonedas y la que hizo que bajen los mercados después de alcanzar un máximo histórico. Máximo histórico que había sido alcanzado por la buena expectativa que había tanto por las noticias macroeconómicas que lamentablemente fueron negativas finalmente, como por la resolución del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Este combo de ambas noticias hizo que lamentablemente Bitcoin tenga una corrección. Corrección que no hay mucho de qué preocuparse. Ya lo vamos a ir a ver a las pantallas. Habiendo dicho todo esto, suscríbanse al canal si aún no lo hicieron. Somos casi 888.000 personas en este canal. Impresionante. Gracias a todos por seguir sumándose al canal día a día, que estamos cada vez más cerca de los 900.000 suscriptores. Ahora sí, pasemos a las pantallas. Vamos a ver cuáles fueron las noticias más importantes de esta semana. La inflación del mes de julio fue del 1,9% y acumula un 17,3% en lo que va del año 2025. En los últimos 12 meses, o sea de forma interanual, acumula un 36,6%. Y así es como evolucionó la inflación interanual desde julio de 2024. Esto es un poco lo que les hablaba en mi último video de YouTube acerca de cómo se mide la inflación, y en términos interanuales, como siempre, se va corriendo un mes hacia la derecha. El mes que entra borra el mes número 12, el primer mes de toda la cuenta, y si vos venís en un sendero de inflación bajista, lógicamente la inflación interanual va a ir bajando con el correr de los meses. Esto está mucho más explicado en más detalle en mi último video. Pero como podemos ver, venimos de julio en 263%, 234% en agosto, y así fue bajando hasta la inflación que tenemos actualmente en 36,6%. No nos dejemos guiar por estos números.
36,6% es una inflación altísima para lo que está acostumbrado el mundo, sobre todo comparado con los países que tenemos alrededor nuestro, Uruguay, Chile, Brasil, etc. Ahora lo vamos a ver. Acá está el mapa de la inflación 2025 del mes de julio de América del Sur. Como podemos ver, Argentina con 36,6%, pero fíjense el resto de los países. Uruguay 4,5%, Chile 4,3%, Paraguay 4,3%, Brasil 5,2%, Perú 1,7%. Los únicos países que se salen un poco de esta línea son Bolivia y Venezuela, que tienen problemas propios como los tiene Argentina también. Pero como pueden ver, el resto de la región tienen economías estables con inflaciones muy pero muy bajas. A eso es lo que tenemos que apuntar si queremos tener una economía un poco más normal. Hablando subjetivamente, los datos de inflación no vienen mal, no estamos en números razonables comparados con la región. Dato del INDEC, canastas básicas en Argentina. ¿Cuánto necesita una familia para no ser pobre hoy en Argentina? Una familia necesita 1.150.000 pesos en julio para no ser pobre. Estamos hablando de una familia tipo, familia de 4 personas. Para no ser indigentes se necesitaron 515.000 pesos. Según el INDEC, en este primer semestre los salarios crecieron un 20,7% en promedio contra la inflación que fue de un 15,1%. Por ende, según el INDEC, los salarios le ganaron a la inflación. Trump agitó un poco la previa de su encuentro con Putin, con el presidente de Rusia. Dijo que iba a haber consecuencias graves si no terminaba con la guerra. Y cuando le preguntaron si esas consecuencias iban a ser sanciones o aranceles, él respondió: no tengo por qué decirlo, simplemente va a haber consecuencias graves. Se puso picante el muchacho. Plan canje para los autos 0 kilómetro en Argentina. Entró al Congreso un proyecto que propone un descuento del 20% para comprar un vehículo 0 kilómetro, entregando un auto de entre 12 a 30 años de antigüedad. Básicamente vos tenés un autito del año 2012, 2010, 2008, bueno, vas a poder entregar ese auto en forma de pago y te van a hacer un descuento de hasta el 20%, no del 20%, de hasta el 20%. Y lógicamente tiene que haber un incentivo para las concesionarias que van a aplicar este descuento. Bueno, ¿cuál es el incentivo? Se van a llevar un 50% en formato de un bono. Ese 50% va a ser el 50% del descuento que a vos te apliquen. Vamos a poner un ejemplo. Ponele que vos tenés un auto, vas a comprar un 0 kilómetro y te hacen un descuento de X porcentaje que equivale a 5 millones de pesos. Te descuentan 5 millones de pesos, listo. Vos vas a pagar 5 millones de pesos menos ese auto. ¿Cuál es el negocio de la concesionaria? Bueno, de esos 5 millones de pesos, 2,5 millones lo va a recibir en formato de bono para poder pagar impuestos. No lo recibe en forma de dinero, no es dinero que puede usar la concesionaria, sino que es un bono para poder, por ejemplo, pagar IVA, pagar impuestos, que si no, lógicamente, esos impuestos los tendría que pagar igualmente con dinero. De esa forma se incentiva a la concesionaria a aplicar descuentos más altos para obtener un reintegro, entre comillas, más alto, y por otro lado, incentivas a la compra de 0 kilómetros en Argentina. Sabemos que la plaza automotor en Argentina hay muchos autos muy antiguos, porque justamente el 0 kilómetro es carísimo. Próximamente se viene un video al respecto. Así que bueno, me parece una buena medida quizás para aquellos que tienen un autito con algunos años. De hecho, yo tengo un autito que, bueno, no llega a 12, pero tiene casi 10. Puede ser una buena idea para poder cambiar ese autito que quizás tiene algunos años por un auto un poquito más nuevo con un poco menos de problemas, ¿no? Porque a cada rato lo tengo yo al mecánico. ¿Qué tenemos la próxima semana? El día miércoles tenemos actas de reunión de la FOMC. Básicamente vamos a tener datos respecto a la política monetaria de los Estados Unidos. Y vamos a tener los dos PMI, que recuerden que son los datos más importantes de la economía de los Estados Unidos. El manufacturero y el de servicios. Como siempre, el de servicios es el más importante. Estos datos son fundamentales y seguramente van a traer volatilidad del mercado el día jueves. También tenemos datos del mercado laboral más temprano, 9:30 de la mañana. Ahora sí, vamos a la parte del análisis técnico. Acá estamos en las pantallas, acá estamos con el gráfico del S&P 500. Nuevo máximo histórico esta semana. Esto es un poco lo que les hablaba al principio. Si bien el dato de índice de precios al productor fue negativo, no repercutió de forma tan fuerte en los índices norteamericanos. De hecho, nos podemos ir a un gráfico daily y fíjense que la vela del día de hoy es una pequeña vela bajista de un 0,23%. El sendero del S&P 500, al igual que el del resto de los índices, sigue siendo alcista, y en base a mi análisis de Fibonacci creo que tranquilamente este índice puede seguir haciendo nuevos máximos históricos con el correr de las semanas. Respecto a los indicadores, no tenemos ningún tipo de divergencia. Tenemos acá el Elliott Wave Oscillator, no marca ninguna divergencia. Lo mismo en el Oracle Oscillator. Tendencia alcista de corto plazo, el índice por arriba de la media móvil exponencial de 20. Todo apunta a que esto va a seguir al alza. En momento de comprar, claramente no se compra ningún activo máximo histórico. No es una oportunidad de inversión esto que estamos viendo adelante nuestro, pero tiene toda la pinta de que va a continuar haciendo nuevos máximos en las próximas semanas. Al menos nada dice lo contrario. Lo mismo vemos con el Nasdaq. El gráfico es muy similar. Si bien la vela de la semana parece más un martillo, no llega a ser un martillo, una vela de un poco más de indecisión, pero lo mismo. Seguimos en sendero alcista para el Nasdaq también. Algo que sí les quería mostrar es esta extensión de Fibonacci, que es la clásica extensión que trazaría cualquiera desde este mínimo hasta este máximo y proyectando desde el fin de onda B. Fíjense que estamos exactamente en el target en 23.823 puntos para el Nasdaq. Esto tranquilamente puede ser reconocido como una
una zona de resistencia, así que hay que tener cuidado en este punto porque generalmente el 0,618 suele generar cierto rechazo en zonas de resistencia. El Dow Jones, que nuevamente se encontró con la resistencia de máximos históricos, pero logró hacer nuevo máximo histórico esta semana. Aplausos para el Dow Jones. Nuevo máximo histórico para el Dow Jones, máximo histórico en 45.200 puntos. Después de mucho tiempo le costó bastante al Dow Jones hacer esto, pero bueno, lamentablemente dejó una mecha y se puso nuevamente por debajo de la resistencia en 45.000 puntos. Esperemos que la próxima semana pueda romper de una vez por todas y ya tengamos los 3 índices en máximo histórico, motivo de festejo. Acá estamos con el MSCI, el índice de empresas chinas, también hizo nuevo máximo esta semana respecto a los máximos anteriores. Esto habilita que tranquilamente en las próximas semanas también continúe su sendero alcista. La verdad es que viene rindiendo muy bien este índice desde principios de año 2024, a pesar de su lateralización y su movimiento medio de tortuga, porque va más lento que el equipo de Bacardi. Le tengo fe y es un mercado el cual me gusta y veo oportunidades en el largo plazo, así que bien ahí el MSCI. Respecto a algunas acciones esta semana, Apple también hizo un nuevo máximo respecto a la semana pasada. Eso es algo que está muy bueno, todavía tiene bastante recorrido al alza bajo mi punto de vista, vienen rindiendo muy pero muy bien. Es una empresa que más allá de los movimientos que pueda tener en el corto plazo, yo siempre tengo en mi portafolio, así que nada, estos precios de descuento que tuvimos en esta zona me sirvieron para poder llevar más Apple, tener más Apple en el portafolio y poder aprovechar un mejor rendimiento en el largo plazo. Gran día hoy tuvimos para Mercado Libre, que hizo que cierre una semana muy pero muy positiva. Muy positiva me refiero porque aguantó perfectamente la media móvil exponencial de 20 periodos, que yo en este caso la tengo de color verde porque es la media móvil del Oracle Numeris, y también aguantó perfectamente el soporte generado por el máximo histórico anterior en los $2.345. Todo apunta a que estamos frente a algo así. Vamos a ver cómo sigue. Mercado Libre siempre en mi portafolio y en mi corazón también. AMD, que la venimos analizando en prácticamente todos nuestros análisis semanales, vuelvo a trazar esta extensión de Fibonacci. Está exactamente en la zona del 0,618, en esa zona donde yo decidí tomar ganancia, decidí vender a la gran mayoría de mis acciones de AMD, me quedé simplemente con la ganancia. Vamos a ver cómo sigue. Yo creo que tranquilamente va a lograr hacer nuevos máximos históricos, no tengo duda de eso. En lo personal, como es un trade que no lo hice a largo plazo, simplemente fue un trade para sacar algo de ganancia en el corto plazo, ya decidí vender, decidí retirar la plata que había puesto inicialmente, listo, me quedé con las acciones que representan mi ganancia en este trade. Nvidia esta semana hizo nuevo máximo histórico a pesar de que cerró en rojo, no es ninguna novedad. Y la que no hizo nuevo máximo histórico por segunda semana consecutiva es Microsoft. Qué feo que está el gráfico este. Tiene toda la pinta de que va a meter una corrección hasta la media de 20. Vamos a ver qué sucede. Me encantaría que eso suceda porque quiero comprar Microsoft, pero claramente a estos precios no lo voy a hacer. No va a pasar. Otro gráfico que quiero traer, que me lo estuvieron dejando en Instagram muchos de ustedes que me siguen, ese gráfico de Alibaba, que fíjense que ya en gráfico semanal rompió la línea de tendencia bajista que venía trayendo desde la zona de máximos e hizo un quiebre y throwback. Esto es lo que todos me estaban diciendo. Tiene pinta, vamos a ver, porque esta semana fue bastante fea, dejó una vela doji media fea, pero si el índice chino empuja y el mercado chino empuja, tranquilamente podemos ver una reacción al alza y que por fin Alibaba pueda salir de este patrón lateral bajista que viene trayendo en las últimas semanas. Otra que no me quería olvidar, que está por acá, Intel. Miren la semana de Intel. Intel que viene aguantando perfectamente todo este nivel de precios. Intel es una empresa que no tengo en mi portafolio en este momento, la realidad es esa, pero fíjense que viene respetando perfectamente. Si rompe esta zona de máximos, tranquilamente la podemos ir a buscar nuevamente a precios más interesantes. Es una empresa que viene muy golpeada. Hace poco Trump ordenó o recomendó cambiar de CEO de la empresa. Vamos a ver cómo sigue, pero gran semana para Intel. Muy bueno. Yo voy a esperar porque todavía Intel sigue en tendencia bajista claramente y no me voy a subir a la tendencia de un activo bajista. Respecto a la política monetaria de los Estados Unidos, próxima reunión el 17 de septiembre de 2025, cada vez falta menos, pero falta bastante, 84% de probabilidad de que la tasa se recorte un cuarto de punto y la probabilidad para diciembre de 2025, la más alta en 44,7%, es que haya dos recortes, uno en septiembre, otro en octubre. También hay una posibilidad de que haya un tercer recorte, a 3,50 a 3,75, descontado en un 38,6%. Esto va variando constantemente. Los dos recortes más probables son estos dos, obviamente el de septiembre está prácticamente descontado, el segundo es el de octubre. Esto va a depender muchísimo de cuáles sean los próximos datos de inflación, que recuerden que si el IPP de este mes no dio positivo y la expectativa de que el próximo dato de inflación sea positivo baja bastante, por ende la expectativa de que haya baja de tasa de interés también cae. Es por eso que los activos reaccionan de mala manera frente a los datos de IPP como tuvimos la semana pasada, esta semana. Respecto a Argentina, sigue la tendencia hacia la baja, nuevamente reconoció la media móvil exponencial de 20 periodos como resistencia dinámica y el índice nuevamente está cayendo ahora en $1.637. Lo más importante es que no haga nuevo mínimo respecto al mínimo que tenemos por acá. Si lo hace, vamos a ir a visitar los famosos 1432 que los tengo marcados hace bastante tiempo. Y creo yo que tenemos un target antes en los 1510 de una extensión trazada de este punto hasta este punto y hasta este punto. Sería la extensión de más corto plazo en $1.510, que en el caso de romper el mínimo anterior tranquilamente podríamos ir a visitar. Así que bueno, nada, el Merval sigue sin dar señales de recuperación alguna. Lo que sí podemos decir es que hay una línea de tendencia que aún no se rompió, que es la que tenemos por acá, la voy a trazar y la vamos
vamos a dejar acá de cara a la próxima semana. La vamos a poner de otro color, la ponemos de color naranja. Ahí está, ahí quedó nuestro gráfico. Vamos ahora sí a la temática de la semana. Criptomonedas. Nuevo máximo histórico en $124.518. Nuevo máximo histórico, pero bueno, como hablamos al principio, después de la noticia del dato de inflación a los productores y después del dato de la Reserva Estratégica de Cripto, lamentablemente la reacción de Bitcoin y de las criptomonedas no fue positiva. Lamentablemente este patrón no me gusta nada, no me gusta absolutamente nada lo que estoy viendo. Tiene toda la pinta de estar frente a un doble techo, ahí lo acabo de trazar con la línea. No quiero ser pesimista, porque la verdad es que quiero que Bitcoin siga subiendo y me gustaría ver a Bitcoin en $127.000, que bajo mi punto de vista es el próximo target. Pero lo único que tenemos así a simple vista, a forma rápida, es la media móvil de 20 periodos exponencial, que en este momento, yo estoy grabando esto el viernes a la tarde, la está aguantando como soporte dinámico. En el caso de que pueda seguir aguantando esa media móvil exponencial, tranquilamente podemos seguir el sendero alcista de esta manera, con una corrección y una suba. Si pierde la media móvil exponencial de 20 periodos, quedamos libres hasta la zona de soporte y resistencia anterior, hasta estos puntos. Y fíjense que coincide con el retroceso del 50% en $111.379. Nada, está bastante feo este gráfico. La única salvación que podemos tener en el corto plazo es que la media móvil exponencial de 20 aguante el precio y a partir de acá pueda nuevamente ir a la zona de resistencia que tenemos por acá. Eso es lo que yo estoy viendo particularmente en Bitcoin en las últimas horas. Respecto a Ethereum, ayer en el intensivo de Fibonacci, que próximamente voy a volver a abrir plazas para que se puedan anotar los que no llegaron a anotarse, trazamos esta extensión de Fibonacci de este mínimo hasta este máximo y proyectamos y vimos que el 1.618, que es el real target de onda 3, en 4.529 es la que está oficiando de resistencia estática más allá del máximo histórico en $4.685, $4.700. También tenemos la extensión del 1.618 que suele oficiar como resistencia dinámica y es el target más importante de la extensión de Fibonacci. En esa zona de precios, Ethereum está teniendo un retroceso lógico por toda la suba que tuvo y también tiene que ver lógicamente con la noticia de la Reserva Estratégica de Criptomonedas, lo que dijo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que no iban a comprar criptomonedas con el dinero de los contribuyentes, a través de impuestos, a través de emisión de deuda, sino que lo iban a hacer a través de otros métodos más neutrales, como por ejemplo swap con otros activos, donaciones, incautaciones, etc. Pero medio que esa expectativa, esa promesa de compra de determinadas criptomonedas de forma mensual o anual, medio como que se desmoronó un poco y generó un poco de desilusión en el mercado cripto. Bueno, la respuesta la vimos en los gráficos estos últimos 2-3 días. Respecto a las dominancias, vamos a ver las dominancias. Tenemos la dominancia de Bitcoin en 59,78, ya por debajo de 60%, bastante bien para aquellos que están posicionados en altcoins. Gran semana para Ethereum, 13,69%, y a medida que Ethereum siga creciendo y ganando capitalización contra el resto de cripto, vamos a seguir viendo esto. Yo creo que para ver un Ethereum, para que sea el Ethereum que nosotros conocemos, como dije en el último video del análisis semanal, tiene que ser una dominancia cerca del 20%, entre 18 y 19, 20%, para ver a un Ethereum realmente fortalecido como vimos en los ciclos anteriores. Y haciendo números rápidos, estaríamos hablando de un Ethereum en $6.000, $6.500. No quiere decir que vaya a llegar a esos precios. Lo que quiero decir es que para ver un Ethereum con un 20% de dominancia, necesitamos ver un Ethereum en esos precios, con un mercado cripto en los precios en los que está ahora, que no que Bitcoin se vaya a 200.000, que el precio de Bitcoin y de las criptos se mantenga y que Ethereum siga teniendo la suba que viene teniendo en las últimas semanas. Respecto a la dominancia del resto de las criptomonedas, sigue bastante lateral. Creo que Ethereum sola es la que realmente está generando una performance bastante diferente. BNB, Solana, el resto de las criptomonedas no tanto, sigue teniendo un rendimiento más o menos estable. Digo, un rendimiento, un movimiento más parecido al de Bitcoin. La que se desacopló fue Ethereum. Es por eso que no lo vemos reflejado en su dominancia con un 26,5%. ¿Qué espero para las próximas horas en Bitcoin? Lo que les decía. ¿Qué definición tiene contra la media móvil exponencial de 20? Si la logra aguantar como soporte dinámico, tranquilamente podemos volver al área de los $122.000, $123.000 y ver cómo reacciona el precio en esa zona de resistencia, que es una resistencia muy importante. Próximo target, bajo mi punto de vista y bajo mi forma de analizar el mercado, son los $127.400 para Bitcoin, básicamente por el trazado de esta extensión. Podemos ver que tenemos la extensión en $127.350. Recuerden que no es un punto exacto, es una zona, más o menos algo tal que así, ponele, entre los $126.500 y $128.000. Y una vez quebrada esta resistencia técnica, porque es una resistencia técnica, lo más probable es que el precio busque los $130.000, que es el próximo target importante psicológico del mercado. Mientras tanto, lo que tenemos que monitorear es que Bitcoin no pierda la media móvil exponencial de 20 periodos, que bajo mi punto de vista es el soporte más inmediato que tenemos, el que no tiene que perder para no perder su tendencia a corto plazo. Y si es que esto sucede de acá al domingo, que ustedes están viendo este video, el soporte a no perder claramente es el que tenemos a continuación, que también está marcado por la resistencia anterior que tenemos acá de máximo histórico. Vamos a ver qué sucede, seguramente lo voy a estar actualizando a través de mi Instagram y a través de mi canal de WhatsApp, que tienen los dos gratis abajo en la descripción. Gracias por ver este análisis semanal, espero que les haya gustado, les haya servido. Si así fue, no se olviden de dejarme un like, no puedo creer lo rápido que hablo a veces. Suscríbanse, activen la campanita que me ayudan un montón, estamos muy cerca de los 900.000 suscriptores, así que nada, súmense a esta gran familia de Joven Inversor que me ayudan un montón a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, muchísimas gracias por verme. Chau chau.